Vamos a continuar, muchachos, entonces. Entonces, tenemos que, te dice aquí, que el auge de una economía exportadora primaria se vio frenado en 1914 debido a una crisis principalmente comercial. En efecto, la Primera Guerra Mundial tuvo un fuerte impacto negativo sobre la economía dependiente del comercio de, a ver, ¿de qué? Se dice, afianzado en años anteriores. Los flujos comerciales se interrumpieron y las tarifas de fletes a Europa aumentaron de un día al otro. Además, los hacendados vinculados a bancos alemanes perdieron una importante fuente de crédito, aunque se encontró un nuevo mercado en los Estados Unidos. Las fuertes restricciones impuestas por varios países europeos perjudicaron seriamente su comercio. Tenemos cuatro opciones, que es banano, el cuero, el cacao y el café. ¿Cuál sería la respuesta de ustedes, muchachos? ¿Qué se les viene a la cabeza con esta pregunta? A ver. Alex nos dice C. Karen nos dice A. Estamos entre el banano y el cacao. Perfecto. Vamos. Analicemos esta pregunta. A ver. Te dice lo siguiente. El auge de una economía exportadora primaria se vio frenado en 1914. Economía exportadora primaria. ¿Qué significa eso? Lo primero que empezó a exportar Ecuador en su historia. En el año de 1914. Estamos hablando en la época de la Revolución Liberal, ¿sí? ¿Y qué dato les había dicho a ustedes? Que en la época de la Revolución Liberal se dio el auge de una fruta, ¿sí? El auge de una fruta que duró más de varias décadas, de varias décadas. Entonces, debido a principalmente comercial, una crisis comercial. En efecto, la Primera Guerra Mundial tuvo un fuerte impacto negativo sobre la economía dependiente del comercio de, vamos a ver de qué, afianzado en años anteriores, es decir, que ya venía esta exportación, venía ya con buenos números, que estaba consolidado a nivel internacional, ¿ya? Los flujos comerciales se interrumpieron y las tarifas de fletes a Europa aumentaron, es decir, aparte de que había tanta guerra entre los países de Europa por la Primera Guerra Mundial, porque ahí se metió Alemania, el imperio austrohúngaro, estuvo también Inglaterra, después Estados Unidos, después se metió Italia, estaba Rusia. Llegar a Europa era difícil, ¿sí? Exportar era difícil. Entonces, y el que podía exportar, el que lo lograba, tenía que pagar bastante para que se envíe. Algo negativo para los exportadores, ¿sí? Además, los hacendados vinculados a bancos alemanes, que justo fue donde inició la guerra, ¿sí? Perdieron una importante fuente de crédito. Obvio, en una guerra Alemania quiso tener su dinero para poder financiar la guerra, entonces cerró crédito a los empresarios del mundo y entre ellos los ecuatorianos. Se fregaron, ¿ya? Aunque se encontró un nuevo mercado en los Estados Unidos, que bien Estados Unidos empezó a tener las normas de Europa a cobrar bastante por llegar los barcos, porque ellos también se unieron a la pelea, ¿sí? Como aliados, ayudando a Inglaterra. Dice, las fuertes restricciones impuestas por varios países europeos perjudicaron seriamente su comercio. Nosotros estamos hablando del primer auge económico del Ecuador. Ese primer auge económico fue gracias a la venta del cacao. La respuesta es la C. El cacao fue la primera fruta
que Ecuador exportó a nivel internacional, ¿sí? Y a través de esa internacionalizar la fruta, ganó grandes activos para el Ecuador. Es decir, tuvo bastante dinero el Ecuador por varias décadas. Ahí fue que la clase media empezó a existir un poquito más, empezaron a hacer más obras, el Ecuador empezó a avanzar, las ciudades empezaron a desarrollar un poquito más, porque se vendía bien el cacao. Recordar, el cacao fue el primer auge económico en el Ecuador. Entonces tenemos que el cacao fue entonces el primer alimento de exportación que tuvo bastante, que dejó bastante dinero al Ecuador. Ahora, Karen nos dijo la A, que sí, pero, o sea, no es en esta fecha, en esta época, porque cuando cayó la exportación del cacao, porque tuvo un fin, Ecuador estaba en apuros comercialmente. A mediados del último siglo, el siglo XX, a mediados del siglo XX, por los años 50, por los años 60, hubo el boom bananero, la explotación. El banano fue el segundo auge económico del Ecuador, ¿sí? En el año de 1950 en adelante. Aquí estamos hablando de 1914, es decir, el cacao. Pero en 1950 fue el banano. Fue un auge económico importantísimo para el Ecuador, donde recibió también bastante dinero, en donde se dieron bastantes empresarios, ¿sí? Y en donde particularmente empezaron a existir grupos económicos fuertes, ¿sí? Con el banano. Recordar que el auge del banano no duró tanto, ¿sí? Porque años más tarde, por los años 70, por los años 80, hubo otro auge. ¿Cuál sería ese auge? Ya que hablamos del auge cacaotero, después el auge del banano, ¿qué otro auge vino? Exacto, perfecto, Alex. El auge petrolero. En los años 70 y en los años 80 se dio el auge petrolero, que es hasta entonces nuestro principal rubro económico del Ecuador. ¿Sí? De aquí no sabemos qué otro auge habrá. Muy bien. Pero obviamente el banano no lo es porque el banano fue después. ¿Sí? Pero el primero fue el auge cacautero en el Ecuador. ¿Sí? Después, aunque el auge del banano se presentó en época colonial, pero no se exportaba tanto como fue el cacao. Después el banano agarró fuerza años más tarde, ¿sí? El cuero, pues obviamente el cuero es una de las tradiciones que se hacían en la colonia a través de los obrajes, ¿sí? También se hacía el cuero. Eso era en época colonial, que llevó a la sierra a ser un capital totalmente económico en la colonia, a la sierra, ¿sí? Porque en ese entonces la costa no movía nada de dinero. Las que movían dinero era pues obviamente la sierra, con los obrajes, con la ganadería y con el cuero, ¿ya? El café, ustedes saben que Ecuador produce café, pero no un café de alta calidad como la produce Colombia. Colombia siempre ha sido uno de los países mejor exportadores de café. Entonces, el resultado eh, de esto, pues obviamente es específicamente específicamente es el cacao, ¿sí? El cacao. Recordar que el auge del cacao siempre anexaron muchachos con la revolución liberal, siempre, 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 ¿sí? Y que empezó su decaída en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? ¿Alguna pregunta ante esto, muchachos, que quieran saber? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna? Un momentito que... Perfecto.
A ver, ¿qué tenemos aquí? Muy bien. Tenemos 2 mensajes más. Petróleo, todo claro, me dice Karen. Karen me dice no, todo claro, me dice ahora. Les voy a pasar un video, ¿sí? Para que lo observen. Este video les explica perfectamente cómo fue el auge cacaotero y cómo fue su caída, ¿sí? Así que vamos a ver este videito que lo encontré. Si quieren todo este material, lo pueden, si ustedes lo desean, lo podemos compartir por la plataforma. Si ustedes lo desean, ¿no? A ver, tenemos acá esto de acá, tenemos que activar acá. Y muy bien, perfecto. Sí, vamos a observar este primer video, ¿sí? Que lo encontramos aquí. Y nos explica perfectamente el auge cacotero en el Ecuador durante el siglo XIX y el siglo XX. ¿Sí? Lo escuchamos. El auge cacautero en el Ecuador durante el siglo XIX y XX. El auge cacautero comprende desde finales del siglo XIX hasta los principios del siglo XX. Fue la época donde hubo una alta demanda de cacao ecuatoriano, convirtiendo al país en el primer exportador cacautero del mundo. Pero, ¿qué es el cacao? Se lo asocia mucho con el chocolate. Sin embargo, el cacao es una fruta tropical que proviene del árbol de su mismo nombre, produciendo una mazorca que contiene granos cubiertos de pulpa rica en azúcar. En Ecuador se cultivan 2 tipos de cacao. El cacao denominado nacional y el cacao CCN 51. La domesticación, cultivo y consumo de cacao fueron realizados por los toltecas, aztecas y mayas hace unos 2000 años. En la colonización, los granos de cacao eran usados como monedas y para preparar bebidas. Al ser una fruta tropical, el suelo fértil de la costa fue idóneo para el cultivo de cacao, pero la provincia de Manabí, Guayas y los ríos fueron más idóneas por sus buenas condiciones climáticas. Región Sierra. La vigencia del latifundio y la posesión de tierras. La sierra cosechaba granos, cereales y ganado, mientras que la costa fue el pionero en el modelo agroexportador. Auges cacautero en el Ecuador. Tras la independencia de Guayaquil y la liberación del comercio exterior, el país tuvo diversos auges sobre el cacao. Pero fue a partir de 1880 que se proclama el boom cacautero, que duró 4 décadas. Promotores nacionales y algunos extranjeros erradicados, principalmente en Guayaquil, se dedicaron a explotar el cacao silvestre o a extender sus cultivos, creando grandes haciendas productoras, tales como Guayas y Los Ríos. Pronto surgió un reducido grupo de unas 20 familias que controló más del 70% de las tierras productivas, conocidos como el Gran Cacao, provocando un mercado contraste entre los grupos sociales, la oligarquía y la situación que mantuvieron peones, sembradores y campesinos. Paralelamente surgió el liberalismo como tendencia política, quien tuvo como prioridad la construcción del tren que unía a la costa con la sierra, apoyando la migración interna, la cual trajo consigo un flujo significativo a la costa ecuatoriana
para labrar en las plantaciones de cacao. Asimismo, se definió más las diferencias políticas entre ambas regiones, puesto que la región andina aún mantiene el conservadurismo apoyando a la Iglesia Católica. El gobierno apoyó aún más la industria cacautera al otorgar numerosos créditos con bajos intereses y bajar los impuestos para las exportaciones. Como consecuencia, se da un hecho catastrófico llamado la masacre del 15 de noviembre de 1922. A la sombra de sus posesiones, floreció en Guayaquil una burguesía comercial y financiera. Las diferencias sociales que se entablaron en principio abrieron una brecha enorme entre quienes lo tenían todo y quienes todo lo soñaban. De pronto, las plagas diezmaron las grandes plantaciones de cacao, deteriorando sus cultivos. En el mercado internacional cayó bruscamente el precio del producto. El gobierno defendió a los exportadores y a los banqueros mediante sucesivas devaluaciones del sucre que afectaron gravemente a la clase media. Salario y trabajo se volvieron inciertos e insuficientes. Los pocos que trabajaban cada día se sentían mal pagados o robados. Las epidemias se cebaron en quienes carecían de lo más elemental, servicios y recursos básicos. Para el 1921, la crisis se desbordaba y el cacao se había terminado. La gente que antes se salvó de la peste se enfermaría y posteriormente moriría de hambre en las calles. El gobierno y los sectores poderosos reprimieron la protesta con extrema dureza. Centenares de huelguistas fueron muertos a balazos y sus cadáveres arrojados en el río Guayas. En 1922, el incipiente movimiento de los trabajadores se lanzó una huelga políticamente débil, pero históricamente aleccionadora, cuyo desenlace ocurrió ese 15 de noviembre con el lema: los cuerpos no se vieron, las cruces sí. Muy bien. Un video muy explicativo de lo que se refiere el auge cacautero, que empezó bien y después terminó mal. ¿Ya? Se vieron que después vino específicamente vino una plaga que acabó con inmensas plantaciones de cacao. Obviamente desinfectar todos esos terrenos costaba bastante dinero, entonces hasta ahí se quedó el auge precisamente de la invención de todo, el auge del cacao, es decir, ya no se daba el cacao. Y aparte venía más y más y más la crisis. Ecuador se aplastaba en la crisis, y como vieron, sectores de trabajadores empezaron a protestar porque las leyes de Eloy Alfaro particularmente ya dejaban sin dinero al país. Los impuestos bajos, no había recursos directos para el Ecuador. Entonces, obviamente, la crisis ahondaba más. Y más que el gobierno empezó, como vieron en el video, empezó a apoyar más a los cacauteros que a los ganaderos de la sierra. Como ya no había cacao,
los ganaderos de la sierra perdieron bastante por falta de crédito y por falta de apoyo del gobierno. Entonces, por una parte, los serranos, los ganaderos, golpeados porque no había el apoyo del gobierno para producir. Por otra parte, el cacao ya no se daba. Entonces ya no había tampoco apoyo del gobierno. Es decir, los dos lados estaban golpeados totalmente. La gente sin trabajo, ¿sí? Entonces totalmente esto estamos diciendo de que hubo totalmente un desconcierto de toda la gente, se protestó y hubo una matanza que la vieron en 1922, que botaron los cuerpos al río Guayas y que obviamente todo desencadenó en una terrible situación que se dio en el Ecuador. Eso fue una primera lección del Ecuador de que no tiene que valerse solo de un producto, ¿sí? Por suerte el banano, su otro auge que fue en el 1950, ese auge lo llevó a Ecuador a recuperarse económicamente. Pero antes de que se acabe el banano vino el petróleo, que totalmente benefició bastante al Ecuador, porque ahí empezó a existir ya la clase media, las ciudades, todo, extenderse Quito por varios lados. Sí, pero ahora estamos sintiendo que algún día el petróleo se acabará y Ecuador vivirá lo que vivió antes, esa crisis económica terrible. Ahorita el Ecuador tiene dinero por su agricultura, también por el petróleo, y los malos gobiernos se están aprovechando de eso, pero cuando se acabe el petróleo y esté golpeada la agricultura, se sufrirá la misma experiencia que se sufrió hace 100 años, porque esto pasó ya casi 100 años. Fue en 1922, estamos en el 2020, o sea, ya casi 100 años. ¿Alguna pregunta sobre esto, muchachos? Para que vean que el auge cacautero tiene mucho que ver con la revolución liberal, ¿sí? Todo esto que hemos visto tiene incluso las incidencias de cómo el Ecuador, cómo el gobierno priorizó una cierta parte del comercio y la otra no la priorizó. Es algo que particularmente un gobierno no puede hacer. Entonces eso quedó como lección, ¿sí? Eso quedó como lección. Perfecto. Vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia que deseen hacerlo para yo avisar también a los administradores. Sí, me dice que todo quedó claro. ¿Alguien más? Les iba a preguntar, ¿pudieron ya inscribirse al proceso? Si es que no tuvieron problemas para inscribirse en el proceso, porque la plataforma estuvo totalmente colapsada el día de ayer y hoy día también estaba colapsada. Muchos personas estaban, algunos ya perdían la fe, otros ya quisieron dejar ahí. Entonces, no sé si ustedes ya pudieron. Todo claro, yo voy a inscribirme hoy, pero en la madrugada creo. Sí, tenemos hasta el 18. Hasta el 18 tienes para inscribirte. No sé si Karen ya se inscribió, no tuvo ningún problema. Sí, yo hice una encuesta, pero hoy a la mañana ya puede. Ah, perfecto. Entonces ya tuviste los factores asociados, entonces ya está muy bien. Entonces ya estás casi adentro, ya estás ya. Alex, pondrás pilas, por favor, porque sí está duro ese proceso de inscripción, porque la plataforma murió el día de ayer, o sea, totalmente pocos se pudieron inscribir. Muy bien, cualquier situación que tengan de dudas de inscribirse, no duden en escribir para poderles ayudar, ¿sí? Muy bien. Claro, sí, está totalmente colapsada. Entonces, cualquier situación que ustedes requieran, no duden en escribir para indicarles todo el proceso que necesiten saber. Si es que no lo saben, no lo dicen nomás, nosotros les asesoramos, ¿sí? Para eso están los números telefónicos, se pueden nomás comunicar, ¿sí? El día de mañana tengo entendido de que habrá otra clase, ¿sí? Con todo se les avisará con el link a su respectivo WhatsApp. ¿Sí, muchachos? Sí, Karen, te escucho. Claro, un correo de confirmación. ¿No te llegó? Si no te llegó, tienes que esperar, porque también se saben demorar en la confirmación de los correos. ¿Sí? También sí, porque
Ya te va a llegar, sí, sí se demora también eso, se demora, hasta para eso son demorosos, ¿sí? Porque ya llega la inscripción, tiene que llegar obviamente la confirmación de todo. Con todo, estate atenta a tu correo electrónico y nosotros también vamos con los canales oficiales, vamos a ver qué situación está sobre los mensajes de confirmación y todo el proceso que tienes que seguir después. ¿Sí? Todo proceso que se siga después de la inscripción, les estaremos avisando, muchachos, ¿sí? Recordar que la prueba de ley va a ser virtual, ¿sí? Recordar una cosa, muchachos, que la prueba, bueno, no supieron meter miedo a todos diciendo que la prueba va a ser a través de la cámara abierta, que si tú tocabas el teclado, la prueba se bloqueaba, o si tú intentabas abrir otra ventana, la prueba se bloqueaba. Eh, claro, si te piden una foto, ¿sí? Mándale nomás la foto, todo sea completo para que no escuche, para que no esté ninguna interrupción. Y si no, pues déjame ver, porque eso nos pidieron el año anterior en la sierra. Pero como les decía, hay que tener cuidado con eso de las cámaras porque particularmente eh, es que verás, ya les voy a decir, Alex, me dice esta vez activar la cámara, sí o no. Lo de la cámara fue una mentira, porque hubo aspectos con otras personas que nosotros nivelamos en septiembre en que no se prendió la cámara. No tuvieron atención a la cámara. Pero eso de que no se prendió la cámara no quiere decir que vayamos a hacer lo que se nos venga en gana, muchachos. Hay que tener tener en cuenta, ¿sí? Fue mentira lo de la cámara porque al final ni valió la cámara, ¿sí? Pero eso de usted que hay que tener en cuenta, ¿sí? Eh, pero fue totalmente virtual todo eso, ¿sí? Y como se dieron cuenta, fue más preguntas de dominio científico que a nosotros también nos sorprendió. Fue dominio científico, es como que más porcentaje tiene eso. Después matemáticas, dominio lingüístico y sociales, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso mismo que como metieron miedo a la sierra, eso mismo le van a decir a la costa. Lo mismo. Todo eso lo van a decir lo mismo. Sí, entonces hay que tener en cuenta eso, muchachos, y bueno, toca ver qué nos dicen al final. Este, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Sí. Conociendo al país, conociendo quién está atrás del INEVAL, quién está atrás del CENESID, exacto, exacto, Karen. Yo pienso que sí va a ser el dominio científico otra vez, así de esa manera. ¿Sí? Nosotros tampoco nos vimos por qué hicieron eso, porque antes pesaba más matemáticas. Ustedes saben eso, pesaba eso más. Matemáticas y racionamiento abstracto, que ya no hay eso, ¿ya? Pero pensamos que era más matemáticas, y claro, fueron pocas de matemáticas, y nos sorprendimos que vimos más dominio científico. Entonces, tranquilos, cuando ya se esté próximo a la prueba, el CENESID de ley va a avisar cuántas preguntas habrán de cada dominio. Y eso les vamos a explicar a ustedes en el momento oportuno. ¿Sí? Porque siempre avisan o siempre nos dan el dato de cuántas preguntas de cada es que depende. Son 4 formas. Según cómo tú apliques la encuesta, las primeras preguntas, particularmente, que hay unas preguntas premisas que no me acuerdo las preguntas, pero no van al caso con las preguntas de dominio, y según lo que contestes, te va a dar la prueba, ¿sí? Es decir, ¿qué te gusta más a ti? ¿Es solo la lluvia? Si Karen escoge sol, le va a dar una prueba. Si Al escoge lluvia, te va a dar otra prueba, otra forma. Entonces, así es más o menos la cuestión del CENESID. Es según lo que tú respondes al principio, se te abrirá una prueba. Si tú contestas diferente, se te abrirá una prueba. Si contestas otra cosa, se te abrirá otra forma. De ahí es suerte, porque algunas formas sí son fáciles, otras formas sí son difíciles. Sí, ahí ya es suerte, suerte, suerte de lo que les toque. Pero con todo, vamos a estar ahí con esa información y cualquier cosa les vamos a avisar en el momento oportuno, muchachos, ¿sí? Para que no tengamos problemas a la hora de hacer eso. Nosotros vamos a estar durante la prueba de ustedes.
Vamos a intentar todo lo posible para que ustedes saquen la mejor nota e ingresen a la universidad. Sí, muchachos, es un compromiso de nosotros para ustedes y así vamos a quedar. Eso es todo. Algo que... Pero no hubo tanto problema de física, sí. El dominio científico creo que hubo solo 2 o una pregunta de química orgánica y nada más. No había de estequiometría, nada. Entonces eso sorprendió. Eso sorprendió bastante de que las pruebas que pasaron no había tanto problema ni químico ni tanto problema de física, ¿sí? O sea, sorprendió bastante cómo lo hicieron en la sierra, ¿sí? Claro, estaban preguntas que nos hicieron, estaban en el temario. Exacto, habían algunas otras que sí las tenemos registradas, pero las vamos a dar durante va pasando la semana. Muchachos, eso descuiden que vamos a ir viendo también todo lo que se dio este último proceso. Pero como fue un nuevo proceso, porque era LEAES que recién se estaba implantando, entonces todos estábamos a las expectativas de qué va a pasar. Pero como ya tenemos experiencia en esto, creo que en esta segunda experiencia vamos a ver cómo nos va, ¿sí? Y vamos a estar con ustedes, muchachos. ¿Alguna cosa que deseen decir? No, me dice Karen. No, entonces, Alex, perfecto, muchachos. Estaremos avisándoles de las próximas clases por WhatsApp. No se olviden de estar en los simuladores, practiquen los simuladores, ¿sí? ¿Para qué ese periodo si hay más de esos ejercicios, por ejemplo, de molaridad? Verás, hay que estar más atento en molaridad y cambio de moles a gramos y de gramos a mol. Sí. Y también un poco de número de Avogadro, pero más es número de moles a gramos, gramos a mol, número de moléculas, de partículas. Y lo que sorprendió es que las únicas preguntas de química fueron enfocadas a química orgánica. Te preguntan alcanos, alquenos y alquinos y te preguntan hidrocarburos cíclicos. Eso es lo que te preguntan, ¿sí? De molaridad, creo que hubo una tercera o cuarta forma, hubo una sola pregunta. Pero de ahí en las demás no había. No había molaridad. No había molaridad de las que vimos. Sí, no te tocó ninguna. Sí, claro, es que había muy poco de química. Muy poco de química. Sí, entonces nos sorprendió bastante. Sí, entonces, bueno. Vamos a quedar hasta ahí, muchachos. Nos estaremos viendo la próxima clase. Estén atentos al WhatsApp, a lo que les digan los links. Y nos veremos para una próxima oportunidad. ¿Sí? Hasta luego, muchachos. Que pasen bien. Una buena noche.